El buen orador es quien conecta, conduce y entretiene. Demasiadas veces me encuentro con líderes que no saben lo que quieren decir. ¿Qué emoción va a participar de mi discurso? ¿Qué quiero decir? Que si no tengo una emoción definida y el discurso es absolutamente argumental, pierdo más del 50% de la eficiencia con mi destinatario. ¿Qué tipo de emociones son las que mejor funcionan en un discurso? El miedo y el enojo funcionan mucho más fuerte que todas las demás. Las conclusiones van al principio. Primero las conclusiones. Lo que te digo es que la planificación en el discurso político yo creo que es el 90%. El 90%. La puesta en escena y el momento te diría que es el 5%. Y el otro 5% es el posterior. Me llama mucho la atención también la parte de debate, ¿no? El discurso político es fútbol o tenis, el debate es box. Y hay veces es vale todo. Una escena confirmatoria. Quiere decir que todo lo que está a tu alrededor, tu vestimenta, tu postura, tus manos, tu forma, tu posición, sean confirmatoria de tu mensaje. ¿Qué estrategias utilizan los partidos políticos en cuanto a comunicación para gestionar una crisis? Supongamos un escándalo de corrupción. Gabriel Slavinsky, bienvenido a Mente Libre. Buenas, ¿cómo andan? ¿Bien? Gabriel, entrenador en oratoria, especialista en comunicación política. Para todas las personas que no te conozcan, ¿podrías explicarnos un poco a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trayectoria? Claro. Yo soy psicólogo de profesión. Luego hice una maestría en marketing político, doctorado en comunicación y en ciencia política. En este momento estudiando también. Siempre es bueno seguir estudiando. Y me dedico a campañas electorales. Tengo una empresa de comunicación que se dedica a dar soporte no solamente a las campañas electorales, sino también a ciertos proyectos que nos interesen. Y a partir de ahí, mi especialización personal como entrenador de dirigentes o de líderes políticos y también corporativos en oratoria, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que pueden aprender un campo del otro, ¿no? De la política a lo corporativo, de lo corporativo a la política y por supuesto todo el alrededor, lo institucional, los que son líderes de organizaciones, etcétera. Pero básicamente psicólogo, consultor político y entrenador en oratoria. Buenísimo. Cuando hablamos de oratoria, ¿qué nos referimos exactamente? ¿Qué es la oratoria? Yo digo la capacidad que tenemos los humanos de persuadir al otro. Digo, es una suma de cosas, son muchísimas cosas, muchísimos ingredientes, factores que hay que tener en cuenta para persuadir al otro, para cumplir objetivos. La oratoria en ese sentido creo que ayuda a los seres humanos, casi que te diría a ser más felices, pero a cumplir sus objetivos. Que algunos me dirán, bueno, pero en realidad es una forma de manipular al otro. No, de ninguna manera. Es la forma en que cada uno de los cuales, de los seres humanos, de las personas, tratamos de cumplir con lo que pensamos, con lo que intentamos influir en los otros. Creo que la influencia es un fenómeno que se da en todos los aspectos de la vida, no se da solamente en cuando un líder quiere atraer seguidores o un público determinado. Se da en cualquier tipo de relación personal, familiar, de índole institucional, creo que de todo tipo. Por lo tanto, bueno, a mí me gusta mucho este ejemplo del humorista Roberto Moldavsky, que es que el humor en la vida es se vende o no se vende. Y yo creo que ahí hay mucho que tiene que ver con la oratoria, que es esa capacidad de poder persuadir al otro. Y en la venta corporativa hay mucho de eso. Yo creo que hay mucho que aprender de la venta corporativa. Creo que los líderes de todo tipo debieran aprender de ese vendedor que se las arregla con lo que tiene y como puede, con recursos muy intuitivos. Bueno, cuando uno tiene la posibilidad de ser líder, de capacitarse, de formarse, de tener equipos, creo que lo principal es optimizar los recursos para persuadir a tu público, al que vos creas que es conveniente hablarle. ¿La oratoria pensás que es una habilidad con la que se nace o sea, entendemos que hay personas que tienen una facilidad con el habla, con el hablar en público? ¿Es una habilidad con la que se nace o que se hace durante el tiempo, se puede entrenar? Yo tengo la convicción de que son ambas cosas, ¿no? Vos nacés con unas ciertas habilidades que podés potenciar o que te salen de adentro, diría. Yo digo que tiene fuego de adentro, que tiene la capacidad o el carisma, un término de difícil explicación. ¿Qué es el carisma? Entonces digo, hay algo que viene, por supuesto, pero sin duda
que la mayor cantidad de aquellos líderes a los que le va bien tienen que ver con la capacidad que tienen luego de aprender y de potenciar, estimular, incentivar las habilidades con las que vienen. Seguro que el recorrido es más largo en la capacidad que tienen aquellos que aprenden que aquellos con los que nacen. Creo que si tomás ejemplos en el fútbol, en el tenis, en la música, en el teatro, te vas a dar cuenta que aquellos que tienen la posibilidad de formarse y luego entrenar en las habilidades innatas que recibieron, les va mucho mejor. Creo que los ejemplos de alto rendimiento, por lo pronto, en mi caso yo apunto a aquellos que quieren o que buscan el alto rendimiento. Y el que busca el alto rendimiento es imposible que lo hagan con aquello que traen solamente, porque se transformó la escena pública, la escena institucional, pero sobre todo las escenas deportivas, de actores o de músicos, en que si uno no entrena, no practica, no ensaya, no tiene la posibilidad de ir a ese público que es altamente demandante y que con lo que se necesita mucho profesionalismo. Pensá un jugador de tenis, Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Mm. cualquiera de los argentinos, si no hubiesen entrenado durante prácticamente toda una vida, tanto en cuestiones físicas como técnicas, tácticas y de comprender el juego, cómo se gana un partido, no tendrían la posibilidad de ser quienes son o quienes fueron. ¿Por qué? Gracias al entrenamiento. ¿Y qué traían innatamente? Y yo te diría que muchos de ellos bastante menos que los otros. Digo, mucho se habla en el debate del tenis si era Rafa Nadal o Roger Federer. Y yo te aseguro que probablemente Roger Federer parece que trajo de nacimiento muchas más habilidades que las de Rafa, y que Rafa era puro esfuerzo y cuestiones físicas que siempre tenía un cambio más. Sin embargo, hay una anécdota muy graciosa del Gato Gaudio que dice que que él decía que Federer no podía llegar nunca a ser número uno porque no tenía revés. ¿Y qué pasó ahí? Hubo entrenamiento. Entonces, cuando a mí vienen líderes políticos, corporativos, pero sobre todo políticos, a decirme, mirá, yo quiero persuadir, quiero ser mejor hablando, no ponerme nervioso, lo primero que les digo es, ¿cuánto tiempo tenés para entrenar en esta habilidad, para entrenar esa habilidad, esa capacidad que te vino de nacimiento para llegar al resultado que querés? Bueno, tengo 15 minutos por día o tengo 1 hora a la semana. Y digo, fíjate la contradicción. Los tenistas quizás entrenan 6 u 8 horas por día y viven para eso, porque comen para eso, van al gimnasio para el tenis, no salen, no van a cumpleaños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que la habilidad en oratoria tiene mucho más que ver con ese entrenamiento de alto rendimiento deportivo que el hecho de, bueno, vamos a practicar algunos discursos, porque eso es muy amateur. El alto rendimiento requiere que si uno no tiene esa capacidad o que no viene con esa capacidad de nacimiento, hay que entrenarla fuertemente. Buenísimo. Quiero que repasemos un poco todo el proceso con tu experiencia de preparar un discurso desde cero. Quiero que Ujú. me expliques no solamente el momento que uno se sube al escenario, vamos a intentar ir fase por fase. Lo Bueno, primero de todo sería preparar un discurso, ¿no? ¿Qué elementos clave crees que son fundamentales, ¿no? Para que un discurso tenga un mensaje, llegue a sí, la gente, qué propósito tiene sí, que tener ese discurso, ¿cómo lo armarías un discurso desde cero? sí, sin duda que lo primero es saber lo que querés decir, ¿eh? Lo digo con un espacio en el medio porque demasiadas veces me encuentro con líderes que no saben lo que quieren decir. Entonces viene la demanda de me pongo nervioso. Ah, ¿y por qué te pones nervioso? ¿Sabés lo que querés decir? Bueno, sí, lo tengo claro, es evidente. Claro, sí, ¿cómo no voy a saber? Bueno, está bien. ¿Qué querés decir? ¿Me lo podés resumir en 30 segundos? Y no pueden. Y en la gran cantidad o muchos casos no lo pueden hacer. Tienen que ser dirigentes muy entrenados, líderes ya que han transitado y que tienen experiencia, que han transitado un tiempo, repitiendo sus discursos para decirme
con claridad y con simpleza qué es lo que tienen para decir. Entonces, primero hay que ordenar el qué hay que decir. Punto número uno, saber cuál va a ser el mensaje, ¿no? El Punto objetivo. número uno, saber qué querés decir, pero ni siquiera tienen que ser las palabras textuales. Es, bueno, yo vengo acá a hablar de oratoria y quiero hablar de las 3 fases de la oratoria. Perfecto, vamos a hablar de eso. Entonces ya tengo claro de qué voy a hablar. Después, ¿dónde voy a focalizar? ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es la conclusión que quiero sacar? O sea, lo primero es el qué, lo segundo es la conclusión. Pero lo digo claro porque no son cosas separadas, no son cosas iguales. Claro. Son parte de la misma cosa, por supuesto, pero sin lugar a dudas, lo primero es entender de qué queremos hablar y luego es qué conclusión quiero sacar. Porque cuando yo tengo claro la conclusión, puedo ir construyendo el camino. Es como decir, bueno, el objetivo, ¿a dónde quiero llegar? Me voy a ir a Mar del Plata. ¿Cómo vamos a ir? En auto, perfecto, buenísimo. Mar del Plata, 400 kilómetros, como que te digan Madrid y Barcelona, Sí. ¿no? Un trayecto en auto a tal lugar. Entonces vos decís, bueno, si ya tengo claro cómo voy a ir, no es lo mismo que no tenerlo claro. No saber, bueno, vamos para el norte. ¿Al norte a dónde? ¿A Alaska? ¿O a Mar del Plata? Bueno, Mar del Plata es al sur. Vamos al sur. ¿A Tierra del Fuego? ¿A Ushuaia? ¿A Río Grande? ¿O vamos a Mar del Plata? No es lo mismo. No es lo mismo la Hay que planificación. definir el cómo. Definir el destino. ¿Qué es lo que quiero decir acá? ¿Cuál es la conclusión que quiero sacar? La conclusión que quiero sacar es que, o voy a hacer el enfoque. Bien. Punto número 3. ¿Qué emoción va a participar de mi discurso? Porque cuando no defino la emoción y yo estoy buscando ser eficiente en la difusión de mi mensaje, necesito incorporar qué emoción o emociones voy a hacer que se transmitan. ¿Qué quiero decir? Que si no tengo una emoción definida y el discurso es absolutamente argumental, bueno, pierdo más del 50% de la eficiencia con mi destinatario. O sea, el que lo recibe dice, mira, bueno, estuvo bien. Qué bárbaro, viste que ese tipo de frase, Claro. mira, bien, correcto. Hay un componente emocional muy Pero el fuerte. componente emocional, si no está presente y no está definido, es como no tener definido el objetivo o no tener definido la conclusión que quiero que saque. Son cuestiones muy puntuales y técnicas para, en el trayecto en el que configuro un discurso político, apuntar a la eficacia del mensaje. Claro, Porque si no, caemos en general en lo políticamente correcto. claro. Lo políticamente correcto no es atractivo. ¿Por qué? Porque hay una ciudadanía que no está prestando atención, una sociedad que está en otra cosa. Ayer di una charla sobre oratoria ante 500 personas en Montevideo, Uruguay. Estaba en Montevideo, Uruguay. Y la primera actividad fue: griten, hablen con el compañero, cuéntenle quiénes son y aparte cuéntenle sobre la cena anterior, mientras en estos 30 segundos y yo voy a hablar. Nada, bueno, era un ruido muy importante. En realidad ese es el contexto. El contexto es que estamos en una era que yo la llamo la era artificial, de mucho ruido, en donde, bueno, el discurso de los líderes quizá pasa desapercibido, salvo que tengas algo muy concreto que decir, con las conclusiones al principio y con una emoción predominante que esté presente rápidamente. Entonces, con emoción y con conclusión, yo puedo lograr mayor eficiencia. Cuando hablamos de emoción, ¿qué tipo de emociones son las que mejor funcionan en un discurso? Yo creo que las emociones son 6 básicas, pero hay algunas que funcionan más que otras. Las emociones básicas son miedo, enojo, asco, tristeza, alegría y sorpresa. ¿Las emociones negativas funcionan mejor normalmente? Bueno, son 4 negativas, una positiva que es la alegría y la sorpresa que es neutra en algún sentido. Pero yo te diría que por supuesto que en muchos, sobre todo en tiempos de redes sociales, por el algoritmo, por la posición, por la polarización, las negativas funcionan más. O sea, el miedo y el enojo funcionan mucho más fuerte que todas las demás. Sobre todo si hablamos de discurso político, el miedo a que nosotros no ganemos, que no se impongan nuestras ideas, o el miedo a que ganen aquellos. Claro. Me da miedo que ganen aquellos. Y si te da miedo, y a mí me da miedo que ganen aquellos, es porque vos tenés que tener miedo. Tené cuidado porque ellos son peligrosos. Eso es miedo. O el enojo es, la verdad que es un desastre lo que han hecho. Estamos enojados con esta gente que no nos cumplió los objetivos que nos habían prometido. Estamos enojados con ellos. Digo, esa polarización del nosotros y el ellos es muy típica del discurso político, pero de hace muchos años, no es de la última década. Digo, nosotros no te olvides de que en tiempos, vos sos europeo. No, yo nací acá, pero... naciste en Argentina, Sí. Ok, pero vives en España, Sí. ¿no? Pero
tuvimos tiempos de guerra, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, esos también eran tiempos donde el discurso era realmente negativo, había una polarización enorme en aquellos momentos, la época revolucionaria también. Digo, el otro negativo, el discurso político, existe hace muchos años realmente. Casi que te diría desde el comienzo de la palabra, te diría. Desde que hay política hay un otro negativo con el cual uno compite en base a ideas y posicionamientos. Por lo tanto, tenés 6 emociones básicas, de las cuales 4 son negativas, 2 principales y creo que otra importante, la positiva, que es la alegría, ¿no? Claro. Estamos reunidos, felices, orgullosos de lo que hemos construido, tenemos que evitar que ganen los otros, básicamente porque nuestras ideas son mejores, porque hicimos una comunidad, una familia, una amistad, una tribu propia que se va a imponer porque tiene mejores ideas. Esa es la alegría de estar juntos, por ejemplo. Y la principal, fuera de las positivas o negativas, que para mí se incorpora y es clave en las redes sociales, es la sorpresa. Tiene que haber sorpresas constantes. Incluso, fíjate esto, en la edición de un video tiene que haber micro sorpresas constantes. La previa del video, la portada del video, vos fíjate que cumple con estas reglas que te estoy marcando. Las conclusiones al principio, el título, la sorpresa de lo que viene y sobre todo la emoción presente. Todo eso lo cumple. Yo creo que los influencers han tomado nota de los cursos de oratoria Claro. de hace muchos años, pero creo que lo hicieron intuitivamente. Esto en cuanto a la comunicación digital, pero en un discurso, decís, por ejemplo, el hecho de empezar con la conclusión. Sí. ¿Por qué hay que empezar con la conclusión? ¿Por qué hay que empezar con un mensaje ya que Porque que no hay normalmente es para terminar? Porque la sociedad no te da tiempos. No te da tiempo. Vos sabés que en lo digital es fácil la respuesta. ¿En cuánto tiempo Sí, los primeros decides? segundos, los primeros segundos. 3, 5 segundos. Entonces, bueno, para eso, si me van a prestar el 90% del público atención durante 6 segundos, bueno, démosle la información que nosotros queremos que le llegue, que es la conclusión al comienzo, la emoción predominante, el título clave, ir al grano. Yo digo siempre en mis conferencias, no es tan difícil, al hueso, no hay tiempo. Porque, bueno, vivimos en una sociedad que ha cambiado y que el tiempo, yo digo, en la era artificial, el tiempo pasó a ser efímero, pasó a ser de segundos. Antes se decía, bueno, contá todo en el primer minuto. Y ya en realidad que el primer minuto quedó largo. Entonces son los primeros segundos y después puede haber desarrollo. Entonces digo, nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, que es introducción, nudo y desenlace. Bueno, en el discurso en general, sobre todo en el discurso de líderes y mucho más potenciado en el discurso político, la introducción no existe. No existe. ¿Va al final? No va. Si uno tuviese que hacer un discurso con introducción, nudo y desenlace, escribe toda la introducción, luego escribe todo el desarrollo con los puntos clave y luego la conclusión. Entonces lo que hay que hacer es agarrar la conclusión, ponerla arriba, tachar la introducción y algo del desarrollo. Claro. Entonces es como que es otro formato. Se dio vuelta la historia en la era artificial. Claro. Creo que apelar a las conclusiones es muy importante. Ahora, la verdad que me dicen, Gabriel, esta regla es nueva, de la nueva era, ¿no? Y bueno, Domenech lo dijo en 1950, la regla número 1 de la propaganda es la simplificación. Digo, no es nada que uno pueda decir, quizás lo estamos adaptando a estos tiempos, pero la verdad que la regla existe hace Y al final por lo el menos hecho 100 años. de captar la atención, ¿no? O sea, la clave de llevar la conclusión al principio y ese mensaje potente al principio, primero es para captar la atención y entiendo que después con el desarrollo tratar de convencer. Sí, es mucho más que captar la atención, es captar la atención y dar el mensaje. Claro. Porque cuando las conclusiones están al principio y no solamente un título poco profundo y vago, como diciendo, fíjate lo que le dijo a él, lo insultó de arriba abajo, eso sería un título, un clickbait correcto, emocional, contundente, para captar la atención. Pero yo estoy yendo a las conclusiones al principio. Estoy diciendo que parte de lo que yo estoy concluyendo, de lo que estoy pensando y arrojo como conclusión de todo un armado discursivo, es lo que te quiero comunicar. No quiero solamente captar la atención, es adicional a esto. Es superador, mucho más complicado que captarla. ¿Se entiende la diferencia, no? Claro. Uno es captar la atención con cualquier título, fíjate lo que le dijo. Y otro es decir, mirá, las conclusiones van al principio. Entonces, curso de oratoria, las conclusiones van al principio.
Primero las conclusiones. Definir la emoción. Son cosas contundentes que... Las dos claves. Definir la emoción, conclusiones al principio. Ahí tenés el principio de este video. Claro. Entonces, bueno, lo armamos pero con conclusión, no solamente captando la atención. Entonces digo, conclusiones al principio. Definir el qué. ¿De qué voy a hablar? Sí. ¿Cuál es el enfoque? Sería el qué y el cómo. Pero definir el qué. Conclusiones al principio. Marcar cuál va a ser la emoción predominante de mi discurso. Y luego hacer un cierto desarrollo que te diría en tríadas, de a 3. 1, 2, 3. Estos son los 3 puntos. Entonces, ahí tenés una básica para llevar adelante. Después vienen, yo creo que esto es una cuestión más estructural, pero después vienen ciertas recomendaciones que son realmente importantes. La primera, se juega con diferenciales. No se puede jugar con, hola, ¿qué tal? Soy un abogado honesto. Quiero decirles que no van a encontrar más honesto que yo. ¿Con la disrupción te referís? Puede ser disruptivo, pero puede ser diferencial. Por ejemplo, si tengo una fábrica y soy el principal productor de cámaras de video del mundo y lo hacemos aquí en Argentina. Bueno, quizá esto no es disruptivo, pero es un dato muy contundente. Soy el principal creador de cámaras del mundo y lo hacemos aquí en Argentina. Digo, es un dato impactante. Con ese dato impactante es un diferencial con el que tengo que jugar. Sin lugar a duda, eso sí va a llamar la atención. Encima sería siempre, por supuesto, con la verdad, ¿no? Pero no necesito que sea disruptivo, no necesito decir, la verdad que le ganamos a los otros o le rompemos. No estoy yendo por ese lado. Estoy yendo, no necesariamente tengo que ir por la disrupción. Sí necesariamente tengo que ir por la diferencia. Porque si no quedo políticamente correcto, quedo con un mensaje bastante diluido. Los empresarios, las empresas suelen relegar la diferencia pensando en sus prioridades. Por ejemplo, no sé, soy un supermercadista y digo, bueno, la verdad que a mí me importa mucho que la gente mía esté contenta, conforme, tenemos un gran equipo de trabajo y la verdad que elevamos los niveles de calidad y de salud de nuestros lugares de producción y generamos un reparto correcto a todos los puntos de la Argentina y queremos exportar. Me parece que es lógico, está hablando de sus potencialidades, de sus puntos fuertes, de sus fortalezas. Pero sin es embargo, aburrido, no llega. pero no hay diferenciales. Claro. No hay diferenciales que me muestren que ahí hay una cultura, una identidad, un orgullo por lo propio distinto Claro. que hace que el mensaje penetre. Porque la verdad es que si para que seamos todos iguales en 7.000 millones de habitantes va a ser muy complicado que penetre tu mensaje. Muy. Claro. Hablabas al principio de la persuasión, ¿no? El hecho de persuadir es una palabra que genera un poco de polémica porque a veces se confunde con la manipulación. Ujú. Pero realmente en el discurso, en la oratoria, ¿qué objetivo tiene la persuasión? Me pongo en teórico. Acá no puedo no tomar esa tentación. La tentación de definir 4 términos. La influencia es el primero, que es la capacidad de influir, es afectar el común desarrollo de un fluido, influir. Afectar. Ahora, ¿eso tiene un objetivo? No, influir es poner una piedra en un canal de agua, de líquido. Entonces vos decís, bueno, afecta. ¿Para dónde va? Bueno, para un costado, para el otro, por arriba. Grafícate una piedra en un fluido. Esa es la influencia. Ahora, cuando se agrega el objetivo previo, la influencia con objetivo previo es persuasión. Quiere decir, yo tengo una meta, tengo un objetivo, un fin preestablecido con el cual no solamente voy a influir, sino que voy a persuadir con una intención previa. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia con convencer, que es el tercer término? Convencer es vencer al otro, con el otro, con el otro, con el otro, vencerlo. Ahora, vencerlo en su voluntad, a partir de argumentos, todo. Es una diferencia de grado, un salto cualitativo de la persuasión al convencer. ¿Cuál es la diferencia con manipular? Y ahí hay 2 grandes cuestiones centrales por las cuales persuadir no es manipular. La primera, cuando aparece la mentira. La mentira con comprensión previa, yo sé que estoy mintiendo, eso es manipular. O sea, cuando hay una mentira de por medio, hay manipulación. Y la segunda característica es no tener en cuenta al otro. Si yo no creo, no me importás, no te trato como un ser humano, te cosifico, para mí te discrimino, eso es manipulación. El ejemplo típico es la propaganda nazi. ¿Por qué la propaganda nazi? Bueno, porque basada en una mentira, discriminaba y asesinaba.
¿Cómo lo es a partir de una mentira? Bueno, hay un ejemplo que grafica espectacularmente esto, que es el ejemplo de Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín, cuando Hitler va al Estadio Olímpico a que gane la raza aria superior alemana, y Jesse Owens, que era negro y flaquito, le clava 6 medallas de oro. Y el tipo, Hitler se va como diciendo, uy, bueno, ahí te das cuenta que el paradigma discursivo de la raza superior no le estaba funcionando, por lo menos en ese instante se dio cuenta de que fallaba contra la realidad. Y la otra es, por supuesto, la manipulación o creo que el palo comunicacional, como se lo llamaba en aquel momento, de cualquier tipo de con coacción, con violencia y fuerza, discriminar por etnia, religión, color, nacionalidad, etcétera. Digo, ahí estás hablando de una manipulación, cuando aparece la mentira, o negar la existencia de un otro. Eso es manipulación, a diferencia de la persuasión, que es a partir de ciertos argumentos, pueden ser emocionales o racionales, tratar de vencer la voluntad del otro, estás hablando de convencer, o persuadir al otro. Influir es la única diferencia que tiene con eso, es no tener un objetivo, una meta previa. En el armado del discurso, ¿qué importancia le darías al hecho de contar una historia, ¿no? El storytelling aplicado al discurso, ¿qué importancia tiene que siga una historia ese discurso? Es muy importante, pero no que siga una historia del discurso, sino contar una historia. Contar una historia es un recurso que te sirve para generar identificación, cercanía. Por lo tanto, a partir de esa identificación, más posibilidad de persuasión. Eso, digamos, es un recurso dentro. Podrías no contar una historia y que te vaya bien igual. Hay otras opciones. Otras técnicas. Ahora, claro, hay otras técnicas, otros recursos. Sin duda que contar una historia es bastante bueno para graficar una situación. Hay una historia de Bukele que habla de los derechos humanos, por ejemplo, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que dice, bueno, ¿qué me hablan de derechos humanos cuando tengo esta señora que está haciendo chocolate y no tiene manos? Lo hace con las muñecas porque no tiene manos, porque los sobrinos le cortaron las 2 manos porque no le pagan la extorsión. ¿Qué me hablan de derechos humanos? Dice, bueno, es una forma muy emotiva y potente de, a partir de contar una historia, mostrar que el punto clave es que él básicamente se enfoca en los derechos humanos de las víctimas y no de aquellos delincuentes o bandidos que hoy están en prisión en la narrativa del presidente de El Salvador. Después la parte de estilo, ¿no? ¿De qué forma podemos construir un estilo comunicacional que sea potente? O sea, ¿de dónde nace ese algo? El estilo es lo genuino. No hay duda. Uno puede importar, impostar, pero debe adquirirlo en algún sentido. Cuanto más genuino y más desarrollado a lo largo de tu historia, más fácil es de que sea más penetrante tu discurso y por supuesto más persuasivo. En definitiva, más eficiente. Digo, si yo vengo y trato de ser alguien que no soy, probablemente me vaya peor que si soy alguien que realmente soy. Y aparte es muy difícil a lo largo del tiempo, en una entrevista de 1 hora o a lo largo de una trayectoria política. Por supuesto de que hay creaciones en posicionamientos políticos o de determinados liderazgos, incluso corporativos, que tratan de iluminar una faceta. Creo que el presidente de Argentina lo logra bastante bien, ¿no? Hacer ciertas performance o acting en donde uno puede decir, mirá qué potencia lo que hace. Y uno podría pensar, bueno, en realidad él es así. Eso creo que en el presidente de Argentina le calza genuino por lo menos. Entonces, digo, algunos podrán decir, está manipulando la situación, emocionalizando o hiperemocionalizando su discurso con el objetivo de ser más persuasivo. Él no es así, podría pensar algunos. Y otros dicen, mira, la verdad que es así, votamos así, a alguien disruptivo, provocador, loco, llamámoslo como quieran. Otros le dirán psiquiátrico, está enfermo, no merece. No. Bueno, de acuerdo a dónde te ubiques en el espectro de la política nacional. ¿Podrá pasar algo similar con Pedro Sánchez, con Benjamín Netanyahu, con Donald Trump? Son estilos muy diferentes, ¿no? Estilos totalmente diferentes que, a partir de reflotar cierto rasgo de personalidad y potenciarlo, crean un posicionamiento político. Vos me decís, ¿están iluminando una cierta faceta porque les conviene? Puede ser. ¿Será la eficacia de ese discurso, la posibilidad de persuasión? Tendrán que ver con distintos factores. Uno es que tan genuino les calce el saco que se han puesto. Claro.
¿Y qué tipo de estilos pensás que funcionan mejor hoy en política, sobre todo que es tu área de especialidad? ¿Qué estilo funciona mejor? ¿Estilos más disruptivos, más con mensajes más llamativos o personas que, digamos, van de un lado más analítico, datos? O sea, ¿qué perfiles Es que funcionan? depende mucho el contexto. El liderazgo es contextual. También va a depender del país y de la gente de ese país, ¿no? Es que el liderazgo es contextual y los líderes son emergentes de un contexto de una sociedad. Claro, Ahora, si la Argentina, por ejemplo, tiene un momento en donde realmente hay hartazgo y orfandad política, en donde no le va bien el segundo gobierno de Cristina, no le va bien el gobierno de Macri en los segundos 2 años, no le va bien el gobierno de Alberto en los segundos 2 años de nuevo, supongamos que no le vaya bien al de Milei, etcétera. Digo, es difícil saber qué tipo de liderazgo va a emerger de una sociedad que está harta. Entonces, bueno, tráeme cualquier cosa que me solucione el problema. Yo lo que necesito es alguien distinto. claro. Entonces, cuando uno vota diferencia, podrá votar diferencia por cualquier lado que después se reinterpreta. Claro, antes que lo conocido y algo de certidumbre, prefiero la incertidumbre total porque ya cierta certidumbre voté, como en el caso de Massa contra Milei. O siempre hay algún ofrecimiento en donde la sociedad capta algo que le parece que puede ser positivo para aplicar cierta receta y dice, bueno, vamos, o una mayoría o un switcher, alguna especie de votante que cambia de un lado hacia el otro, decide y define una elección. Que no te olvides que en el caso último de Milei, en segunda vuelta gana por 11 puntos de diferencia, eso es mucha cantidad de votos. No es que gana por Macri le ganó a Scioli por un puntito y acá fueron 11. Digo, es una diferencia de mucha gente. Entonces, creo que los liderazgos son emergentes de las sociedades. Claro, depende No, mucho del no. contexto, del entorno, de la gente, o sea, Sí, 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 hay sí. países que funcionan más un tipo de Sí, sin liderazgo duda. y, Y no te olvides que nosotros prestamos mucha atención al liderazgo presidencial. claro, Pero cuando vos bajás a los gobernadores, son bastante más estables los procesos en claro, las provincias. Y cuando bajás a los intendentes, mucho más. Digo, puede haber intendentes disruptivos, pero la realidad es que de 2.500 intendentes en la Argentina, hay muchos menos que tienen el estilo presidencial disruptivo, provocador y llamativo como el del presidente Milei. claro, Entonces vos me decís, che, mirá, a medida que me voy acercando a la ciudadanía, son personas más comunes, claro. no tan estridentes y llamativas como el liderazgo propuesto por la autoridad presidencial. Volviendo al armado del discurso, quería preguntarte sobre un problema que pueden afrontar muchos líderes, muchas personas que deben constantemente exponerse a un público y es el miedo escénico, ¿no? Ese miedo a salir a un escenario. ¿De qué forma se puede afrontar eso? 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, 8 más 8. 16. Es así se soluciona. Te explico por qué. Porque el mayor de los problemas, el 90% de los problemas que tienen las personas que tienen miedo escénico, tiene que ver con el contenido. Cuando saben el contenido, lo aprenden, lo entrenan, lo saben hasta de memoria, como el 2 más 2, 4 más 4, 8 más 8, no tienen miedo escénico. Entonces se va. Eso no quiere decir de que pueda haber ciertas otras cuestiones que resolver, por supuesto. No quiero negar cuestiones psicológicas, cuestiones que tengan que ver con el enfrentamiento a muchas personas, etc. Pero si uno sabe exactamente lo que va a decir y tiene el control sobre el escenario en cada uno de esos momentos, el miedo escénico se va. Se van los nervios. No quiere decir que no haya cierta lógica, ciertos puntos que resolver pero la incertidumbre es lo que genera ese miedo, genera ansiedad y angustia. Ahora, realmente, cuando se sabe lo que se tiene para decir, está aprendido ese contenido, memorizado, repetido, entrenado por automatización, uno empieza a dejar de lado ese temor que hay a salir al público y fracasar. Tener miedo a que se exponga uno a la vergüenza de no saber qué decir, de que no lo diga bien, de cometer errores, de decir tonterías, de ponerse colorado. Entonces uno, por supuesto que puede tener cierto rechazo al comienzo, pero lo primero es entrenar. Y si uno sabe una oración entrenada, y luego dos, y luego tres, y luego cuatro, es un entrenamiento para sacar la mejor versión, ¿eh? Es un entrenamiento para sacar la mejor versión de cada uno. Claro. Sacar el mayor potencial, sacar la mejor versión de cada uno, no es para manipular de ninguna manera. Uno explica o se explica o genera el contenido que tiene para
para aprender y luego decir, y luego lo repite varias veces justamente para sacar la mejor versión y sea la mejor versión la que vean los que están escuchando ese discurso. Es como, como una obra de teatro, Claro. como una obra de teatro que es ensayada muchas veces. Y nadie está pensando de que eso es una obra de teatro, lo están manipulando al auditorio. O no, me están manipulando, esto no es espontáneo. Ah, Entonces, ¿no fue, hay ese una... chiste no fue así? Claro. No, fue practicado tantas veces para que salga perfecto y vos realmente sientas que te querés morir de risa. Entonces la clave va a estar mucho más en lo que pasa antes de salir al escenario que no en el Siempre. propio escenario, sino está toda la parte de preparación del discurso como para salir ¿Cuánto y tiempo que se...? salga todo automático, ¿no? No quiero hablar de las guerras actuales, pero de Sí, las no guerras quiero hacer anteriores... muy político el No, podcast, no, ¿eh? pero no por las guerras, sino por el concepto. ¿Cuánto tiempo tardas en planificar una guerra? Meses, Sí. a veces años. A veces años. Y quizá la guerra tarda 6 horas, 12 horas, 6 días o 20 Mm. o 3 meses. Pero se tardan años en planificar. Lo que te digo es que la planificación en el discurso político yo creo que es el 90%, el 90%. La puesta en escena y el momento te diría que es el 5%. Y el otro 5% es el posterior. O Claro. sea, si no vas a sacarle brillo y valor a lo posterior, no sirve. Este mismo podcast seguramente tenga réplicas incluso superiores a este momento en el posterior. Entonces te diría que para este podcast te diría que hay un entrenamiento de mi trayectoria, de mi experiencia del 70%, un 10% que estamos viviendo y un 20% que va a ser posterior. ¿Puede ser que sea Claro. así? Sí, sí. Después, la parte de discurso, ¿no? ¿Cómo se adapta el discurso, lo que queremos transmitir en función del público, ¿no? Porque no es lo mismo en el caso de la política o más corporativo, independientemente del contexto, ¿no? Un público más juvenil que un público, digamos, por ejemplo, los jubilados, que un público, o sea, en función del público, ¿cómo adaptas ese mensaje? Sí, yo creo que la base está en lo propio, ¿eh? Digo, la adaptación muchas veces ahí sí parece que es una manipulación. Te digo a vos lo que querés escuchar, a cada público lo Claro, que quiere escuchar. Y esto no es así, esto es en base a un campo discursivo disponible, que está aprendido, que tengo preguntas y respuestas, adapto de acuerdo a los intereses. Si yo tengo una plataforma de gobierno o una plataforma de campaña electoral en donde tengo distintas argumentaciones para los distintos públicos, les voy llevando sus porciones que correspondan. Creo que las redes sociales, muchos creen que, sobre todo los que no las conocen o no las conocen trabajando en campañas, piensan que hay que manipular a los distintos públicos. Y en realidad es contarle lo que cada uno piensa. Digo, si yo pongo al candidato a hacer 15 videos con distintos intereses para distintos públicos, le estoy contando y segmentando específicamente lo que ese público está requiriendo de cada uno de los actores políticos. Digo, contame qué vas a hacer con las jubilaciones, contame qué vas a hacer con las pensiones, contame qué vas a hacer con las obras sociales y contame qué vas a hacer con la seguridad. Bueno, hay distintos públicos que tienen distintos intereses. Hay algunos que son más transversales, generales, y otros más específicos y puntuales. Pero ¿para qué voy a perder el tiempo en escuchar a alguien que me habla sobre las patentes de los automóviles y yo no tengo auto, y no voy a tener auto y no quiero tener auto? Entonces, me parece que es una cantidad de temáticas que las temáticas ordenan bastante y para eso se hace investigación previa. y después, ¿cómo se gestiona en un escenario si tenemos un público hostil, un público que nos está condicionando emocionalmente lo que queremos transmitir, ¿no? Bueno, depende del objetivo. Si hay que ir a confrontar, hay que diagnosticar. Lo principal es, soy psicólogo de profesión, es el diagnóstico de situación. Digo, si parto de la base, depende qué líder, ¿no? Pero si voy a ir a un público hostil, prefiero quizás no ir. ¿Para qué voy a ir a un público hostil? Ahora, si necesito confrontar y me conviene confrontar, voy a ir a confrontar. ¿Corre en riesgo mi salud física? Bueno, veamos, diagnostiquemos todas las hipótesis y tomemos la mejor decisión. La verdad es que También se puede dar el caso que, o sea, el público al que vas a exponerte no sea hostil, sino que sea de, digamos, de tu bando, pero a medida que vos estás transmitiendo un mensaje, no les guste lo que estás diciendo y recibas abucheos. O sea, nuevamente planificación. Planificación, al final de toda la planificación, que vienen las preguntas, respuestas, los textos, todos los comentarios y todo, dice hipótesis de conflicto.
O sea, ¿qué pasa si pasa esto? Bueno, hago esto. Lo pienso. Yo pienso aquí, ¿qué pasa si me haces una pregunta que no sé? Bueno, puedo responder no sé, debo tener una batería de herramientas que estoy pensando. ¿Qué pasa si me preguntás por y alguna cosa? A mí me pasaba muy seguido, te doy un ejemplo, que me hablan de política internacional. Yo tengo una opinión como un ciudadano más, no soy especialista en política internacional. Por lo tanto, o tengo dos caminos, o opino como un ciudadano más para zafar la situación en un medio de comunicación, en la televisión, o digo, no, mirá, yo no hablo de política internacional. ¿Cómo se resuelve esto? Con que previamente digo, mirá que de política internacional no hablo. Claro, Entonces hay una previa que funciona como preventiva. claro. Entonces acá lo mismo. Creo que hay que tener ciertas herramientas, instrumentos que nos ayuden a comprender de qué manera me voy a enfrentar a los distintos públicos. Y sobre todo, yo lo llamo refugios e hipótesis de conflicto. Hipótesis de conflicto quiere decir saber qué voy a hacer con una pregunta o una situación, exactamente lo que tengo que hacer. Claro. Y lo mismo con el refugio. ¿Qué pasa si hay una pregunta que más o menos está por ahí? Bueno, me voy al refugio seguro de decir, bueno, vamos a ir por este lado, por lo políticamente correcto, porque ahí hay dos tipos de preguntas. Si querés te doy una recomendación más, pero las preguntas convenientes son de desarrollo. Las preguntas que no sé son inconvenientes son de bloqueo. Son con bloqueo protocolar y diplomático. Me haces la pregunta, te respondo y freno. Entonces yo te respondo en 20 segundos una y en 3 minutos la otra. Es una gran diferencia. Y yo estoy validando de qué manera respondo de acuerdo a si es una pregunta de desarrollo o una pregunta de bloqueo. Claro. Después, quería hablarte un poco de los errores, ¿no? ¿Qué errores son los más comunes que se cometen, sobre todo en tu ámbito, en la política, en el discurso, ¿no? ¿Qué errores son los que más ves y cómo El corregirlos? peor error es la improvisación. Los dirigentes van, o los líderes políticos van a determinadas instancias a improvisar porque creen que saben mucho. Entonces te pasan cosas que de repente no es que no tienen vuelta atrás, pero son de complicada vuelta atrás. El caso de Adorni en el último tiempo, cuando se le escapó la palabra voy a Nueva York en primera clase a deslomarme, dijo a deslomarse, como diciendo porque nos estamos esforzando por el país, creo que cometió un error que lo va a pagar. Lo va a pagar en el tiempo y es lamentable porque eso se soluciona preparándose. El otro error típico, podría ser en este caso, pero en otros cientos también, es el manejo de crisis. Cuando hay una crisis, en vez de frenar y hacerlo de siempre, no diagnostican hipótesis de conflicto. Entonces dice, ¿cómo? Bueno, ahora justo está el caso renombrado, pero hay un montón de otros casos donde le hacen una pregunta y no tienen la respuesta. O hay contradicciones en la respuesta con 10 minutos de diferencia. Entonces digo, ¿por qué no? Porque, digo, una cosa es cuando vos te ordenás a lo largo de una trayectoria política en los últimos 15 años, repetís más o menos lo mismo, tenés conceptualmente claro qué es el qué es el cómo y el para qué, y otro es cuando te viene una crisis y aparece un evento extraordinario que desestabiliza el sistema y genera mucha tensión y mucha incertidumbre. Entonces son los momentos más difíciles que tenés que transitar, y ahí aparecen las dos cuestiones, no hay hipótesis de conflicto y hay demasiada improvisación. Ok. Después toda la parte de comunicación es muy importante el lenguaje no verbal, ¿no? Quería preguntarte un poco qué importancia tiene toda la parte de posición, postura, mirada, forma de mover el cuerpo, o sea, ¿qué papel juega en la oratoria? Muy importante, yo creo que el lenguaje no verbal y la escena son realmente relevantes cuando uno tiene claro el qué, el cómo y el para qué. O sea, primero hay una cuestión de contenido, que es lo que acabamos de decir de las etapas, que es qué, cómo, para qué, definir la emoción, saber cómo, cuáles son las conclusiones que quiero que saque, muy claro lo que tengo para decir al auditorio, a mi público, para luego configurar una escena, yo lo llamo una escena confirmatoria. Quiere decir que todo lo que está a tu alrededor, tu vestimenta, tu postura, tus manos, tu forma, tu posición, sean confirmatorias de tu mensaje. Si yo vengo acá a hablar de que soy físico-culturista y todo, y estoy así en traje, medio encorvadito, y viste como no me duele, me muevo mal, etcétera, no va a confirmar lo que estoy diciendo con lo que se ve alrededor. Ahora, si te digo, bueno, se entiende el concepto, ¿no? Sí, Me parece que la foto transmite mucho. Entonces, soy alguien que incentiva fuertemente que exista algún sustento o recurso visual para confirmar lo que estamos diciendo. Ayer Andrés Ojeda, en la conferencia en Uruguay, lo que hizo fue, para hablar de la política antigua, sacó un Nokia 1100. Y dijo, esto es un gran teléfono, pero quedó viejo.
Entonces me parece que ese es un buen ejemplo para mostrar, porque la foto en la prensa va a haber un título y una foto. Y si la foto es esta, no es lo mismo que la foto es con un Nokia 1100 que llama la atención. Claro. Teléfono viejo que se usaba para otra cosa. Entonces digo, acá lo principal es confirmar un mensaje, si es político de contraste funciona más, de polarización, pero creo que este caso de Andrés Ojeda, que es el presidente el secretario general del Partido Colorado en Uruguay, fue muy claro, decir, miren, ellos son un Nokia 1100, entonces va a salir en todos los diarios con el teléfono en la mano y con un título que va a llamar la atención porque va a decir, ¿por qué tiene un Nokia 1100? Él, que es moderno, tiene un teléfono de ese estilo. Y después de repente dijo algo muy gracioso que dijo, yo tengo un iPhone 17. Y si cuando salga el 18 voy a tener el 18. Claro. Como diciendo, yo estoy en la cima de la modernidad cuando ellos son un Nokia 1100. Digo, ese contraste es muy fuerte y creo que la escena determina esa lógica. Después también se juega mucho con los silencios, ¿no? Sí, En el discurso, ¿qué poder tiene el silencio? es muy importante. Yo digo que lo importante se dice lento y se precede de un silencio. Entonces yo voy a decir ahora, fíjate, les voy a dar dos características, voy a darles dos características, dos. La primera es que las conclusiones van al principio y la segunda es que hay que referirse más a los para qué que a los qué. Las conclusiones al principio, más para qué menos qué. Fíjate que yo jugué mucho más con los silencios. Después tengo un contenido que es el diferencial. Te estoy marcando algunas recomendaciones muy fuertes en el discurso político, pero las estoy validando con un silencio previo y con un silencio posterior. Eso lo que hace es confirmar la importancia, porque el silencio llama la atención. Ok. Después, en un escenario, vemos muchos de los políticos que es como que se esconden atrás de un atril, ¿no? Entiendo que, dependiendo del contexto, cuándo hay que estar atrás de un atril y cuándo hay que salir a un escenario y, como, digamos, moverse por ese escenario, ¿no? En qué contextos funciona mejor una forma u otra. Siempre es de acuerdo al mensaje que querés transmitir. Un atril muestra cierta formalidad, el atril puede tener un mensaje, eso es confirmatorio de la información que va a salir en todos los medios. Entonces en Estados Unidos se usa mucho, Canadá también, en Europa, la frase. Entonces está el eslogan de campaña del atril y eso hace que él que está así con un dedo como diciendo, y vamos al futuro, y acá dice change, no sé, ¿viste? Justin Trudeau usó eso en Canadá, Obama lo usó en Estados Unidos y así un montón de políticos lo usan mucho el atril para eso. Le da cierta formalidad, cierto evento de campaña, parece como que hay una institucionalidad o que se genera como una relación de otorgarle autoridad a quien está detrás del atril. ¿Qué pasa cuando no está el atril? Bueno, hay más cercanía, hay más identificación, uno está en contacto, puede bajar del escenario, hablar con alguno, darle el micrófono. Me parece que hay determinados códigos de acuerdo al contexto. Siempre es de acuerdo al mensaje que queremos transmitir. Y la escena y el modo y el posicionamiento y la elección que uno hace de las palabras y de los movimientos, incluso de la vestimenta, lo que hace es confirmar el mensaje o generar una disonancia que termina haciendo ruido y en algún sentido evada el objetivo final que querés transmitir, que sea disonante y por lo tanto pierda eficiencia el mensaje. Hablamos de oratoria, de discurso, y me llama mucho la atención también la parte de debate, ¿no? Cuando tenemos que confrontar ideas con otra persona, con otro rival, ¿qué forma hay que preparar realmente un debate para que, digamos, cuando el momento que llegas se haga de la mejor manera posible, ¿no? Hay un buen ejemplo que es que el discurso político es fútbol o tenis, el debate es box. Y hay veces es vale todo. Entonces, digo, el debate tiene otras reglas. Y lo principal acá es que requiere de un entrenamiento profundo y diferente. Uno es deportista, entonces como yo soy deportista, puedo ir a jugar al tenis, puedo ir a jugar al pádel, puedo ir a jugar al fútbol, pero cuando voy a boxear, aunque sea deportista y esté entrenado, no es lo mismo ese tipo de deporte. Un deporte de contacto, donde los golpes duelen, donde se pone en escena muchos más miedos, la vergüenza de que el rival te deje mal parado. El debate es otra regla. Digo, nosotros trabajamos, en mi caso, en debates en Sudamérica que son bastante dificultosos. Tienen, digamos, algunas reglas que son bastante conflictivas, como debates e intercambios. En Argentina también es bastante organizado
es civilizado, importante, pero hay intercambios. Y hay toda una capacidad de comprender las reglas. En Argentina, sobre todo, que hay 8 intervenciones, en esas 8 intervenciones hay interrupciones. Por ejemplo, hay una estrategia que vos podés interrumpir y tenés hasta 8 interrupciones, pero tenés 16 espacios porque se dividen en 2 bloques, entonces te conviene hacerlas todas al principio y decir tu información porque la gente presta más atención al principio, o en realidad tenés que ganar el debate al final. Bueno, digo, lo primero es la planificación. En el debate lo primero es la planificación. Fíjate que vuelvo a lo mismo, nada más que es una planificación distinta, de mayor cantidad de reglas. Ya no es entrenar un ida y vuelta, ya es entrenar muchísimo más profundo, y los debates en general llevan por lo menos 3 días intensos de presentación de hipótesis de conflicto y de incentivos, de estímulos que se colocan en los candidatos que están cansados, tensionados, por los cuales los van a poner a prueba, ¿no? Y uno cuando trabaja, no sé, por ejemplo en Sudamérica está bastante acostumbrado, creo que en Argentina en algunos casos también, pero a hacer un retiro por el debate, ¿no? Hacer un retiro de 3, 4 días para entrenar debate durante 8 horas por día fácilmente, para entender todo lo que nos van a decir, todo lo que tenemos que decir, cumplir los tiempos, improvisar, no quedarnos sin palabras. Me acuerdo del debate de Lavagna en la elección allá a lo lejos en el 2007, que se quedaba sin palabras y le sobraban, de los 2 minutos le sobraba 1. Y digo, si tenés que hablar 2 minutos y contar tus planes, tenés el aprovechamiento para el prime time y te falta 1 minuto, es un escándalo, es un problema. Es un problema. También recuerdo otro debate en el Chaco que en vez de los bloques que ser de 2 minutos son de 8 minutos. Hacer bloques de 8 minutos es realmente conflictivo en un debate. Por lo tanto, creo que lo principal de nuevo son las reglas, la planificación y entender a quién le hablas, cuál es tu mensaje y no correrte de ahí. Digo, me parece que es un gran ejemplo el de Kennedy Nixon 1960. Fíjate que ese ejemplo, no sé si lo conoces, Nixon ganó el debate racional de las palabras, las ideas, las propuestas, en la radio, pero cuando medía Gallup, medía la televisión, había ganado Kennedy. Y Kennedy terminó siendo presidente por 100.000 votos de diferencia. Y se dicen que ese debate lo hizo presidente a Kennedy simplemente por una cuestión de imagen, o principalmente por una cuestión de imagen. Kennedy, ahí hubo 2 cuestiones increíbles. La primera fue la planificación. Kennedy fue 3 veces antes al estudio, Nixon ninguna. Nixon era presidente. Cuando terminó el debate, Nixon se fue a la Casa Blanca. No hubo básicamente, hoy lo llamaríamos publicaciones de redes sociales, pero ahí no hubo ningún tipo de foto, imagen ni nada que se le parezca. Kennedy se fue a un agasajo donde Jackie Kennedy lo recibió con amigos para festejar el triunfo en el debate, planificado previamente el posterior al debate. Son como los reels que salen posteriores a las entrevistas. Y la otra cuestión es que Kennedy tenía un problema de pigmentación en la piel, estaba más como quemado, más juvenil, y Nixon había sido operado de la rodilla y subestimaron, entonces estaba en una posición rara, le dolía la rodilla, y estaba en una posición rara durante el debate, y esa cuestión de imagen creo que fue paradigmático en la historia del marketing político. Y después es conveniente a la hora de preparar ese momento. No solamente prepararte lo que vas a decir, sino estudiar a tu rival y ver de qué forma lo puedes debilitar, sacarlo del juego, digamos, ponerlo nervioso, o sea, buscar herramientas como para tratar de, como te digo, sacarlo del debate de esa forma. Sí, sí, por eso no es tenis, no es fútbol, es un deporte de contacto, sí, con cierta violencia, ¿no? Entonces, digo, uno podrá saber dónde está el límite moral. Acá se decía en el debate de Milei con Massa que le tosían adelante a propósito para desconcentrarlo a Milei, porque él que es bastante más meticuloso y obsesivo, dicen, con su particular personalidad, decía que eso lo podía molestar. Entonces había gente de Massa que le tosía cuando hablaba Milei. Entonces vos decís, bueno, ¿eso está dentro de la parte de regla del juego? No lo sé. Eso se verá, digamos, el límite moral de cada uno. Ahora, yo creo que sí, que la lógica de comprender al rival y por dónde poder entrar para debilitarlo en una confrontación que es mano a mano, que hay más jugadores, pero que uno tiene que entender dónde están sus fortalezas y las debilidades ajenas, me parece que es realmente relevante conocer bien quién está enfrente tuyo.
¿Y cómo se gestiona en el debate cuando sos vos el que recibís, ¿no? Un ataque, una crítica, Con una... planificación, solamente con planificación. No hay forma de que yo improvise en el momento donde estoy en la misma pelea, en la máxima pelea, en la aspiración por una presidencia de la nación o por una gobernación, que voy a improvisar, me están pegando y no sé cómo defenderme. Fíjate que hoy contado así, acá, es ridículo, parece absurdo. ¿Cómo se resuelve? Con planificación. Cuando me peguen por acá, respondo por acá. Cuando me peguen por allá, tengo que hacer tal cosa. Me tengo que hacer el ofendido, tengo que llorar, tengo que defenderme, tengo que ir y pegarle un cachetazo. No tengo ni idea, tengo un montón de opciones en el abanico. Algunas son más legales y otras son más polémicas, ¿no? Ir y pegarle al rival, está claro de que eso no funciona, pero correrme del micrófono y decirle alguna barbaridad porque está planificado puede ser. Alberto Fernández salió en el primer debate presidencial contra Mauricio Macri, que es yo te diría, creo que es el dirigente argentino que más debatió en la vida, que tuvo un primer debate olvidable con Aníbal Ibarra, fue un desastre, y después se dio cuenta que tenía que entrenar, y creo que es uno de los grandes debatidores que ha tenido la historia argentina, sobre todo en su prime, como dicen los chicos ahora, en el debate de Macri contra Scioli, pero Alberto Fernández salió a darle duro, entendiendo de que Macri era un gran debatidor, y le ganó ese primer debate a Macri, cosa que fue sorpresivo, con el dedito así. Uno dice un poquito más autoritario, pero en la encuesta dice le ganó, le mostraba el dedito, porque vos tal cosa y vos tal otra, y levantaba el dedito. En el segundo debate, Macri lo dio vuelta, porque Alberto tuvo que bajar, porque le habían dicho que era como autoritario, y Macri pudo lograr. Lo que te quiero decir es, son hipótesis y juegos y estrategias dentro de una guerra. Yo creo que esa fue la del Macri con Alberto, una de muy buen nivel. También la de Milei con Massa, el último sobre todo, porque Massa tuvo un objetivo que era sacarlo a Milei y Milei tenía un objetivo que era no sacarse. ¿Por qué? Porque Milei sabía que estaba ganando y Massa entendía que estaba perdiendo y no necesitaba ganar argumentalmente, necesitaba sacar a Milei. Fíjate eso. No, hay muchas formas interesantes de gestionarlo. Después, ya con la parte un poco más política, ¿no? Que entiendo que es, digamos, tu área más de especialidad. En una campaña electoral, ¿no? Ese año electoral, ese momento en el que hay unas elecciones, un partido político, ¿qué claves que consideras que son las más importantes como para llegar a consagrarse en el poder, ¿no? Sí, En cuanto a comunicación estamos hablando. Sí, no, yo creo que hay 5 aspectos claves, ¿no? 5. El primero es el análisis y el diagnóstico político. Si no tenés buen análisis de qué está pasando, qué está sucediendo, cuáles son las temáticas, de qué hay que hablar para no quedar desconectado, si no tenés eso, quedás rápidamente fuera de juego, quedás desconectado y es como que perdés referencialidad. La segunda es la estrategia política, es qué hago con eso. Digo, ¿cómo hago para ser referente de los temas que le preocupa a la gente? Con ese análisis, ese diagnóstico político, planteo una estrategia. Bueno, a la gente del norte le interesa tal cosa, a la gente del sur tal otra, la del oeste, la del este, la de los más grandes, los más chicos, los más jóvenes. Voy a hablar de las cosas que le importan a la gente o las que me importan a mí. Eso es estrategia política. A partir de ahí, ¿cómo lo bajo comunicacionalmente? Táctica comunicacional. Digo, bueno, voy a ir por redes sociales, voy a ir por un discurso más provocador, voy a ir por... Me parece que es realmente relevante. Luego, técnica publicitaria. Técnica publicitaria es la famosa publipropaganda o la llamamos publicidad política, etcétera, pero es la publicidad, la técnica publicitaria. ¿Cómo voy a llamar la atención? ¿Cómo voy a generar creatividad, campaña creativa? Que, digo, es muy relevante cómo voy a posicionarme en cuanto a si va a ser una campaña provocadora, llamativa, espectacular, conservadora, tranquila, de posicionamiento de marca, de posicionamiento de nombre, de posicionamiento de cara. Voy a hacer una identificación con los vecinos, todo eso es publicitario. Y por último, las habilidades de los candidatos o el candidato principal, porque es principal y equipo. Entonces tenés 5 aspectos muy claros en donde se defiende y se crea un posicionamiento político que finalmente cuanto más nitidez y referencialidad logra es el que permite persuadir al electorado específico para lograr el objetivo, que no siempre es ganar, pero si fuese ganar sería con una matemática de suma de segmentos y poblaciones que te hacen ganar. Si les hablas a todos, esto lo sabemos muy bien, todos los que estamos en comunicación, no le hablas a nadie. Tenés que hablarle a la cantidad de segmentos suficientes para poder sumar la mayoría que te permita conseguir el objetivo. Estas 5 claves que comentaste, ¿podemos repasarlas unas por una? Sí. Primero, La primera es el análisis y diagnóstico político. o sea, que la situación del país, ¿no? Digamos. De la situación del país, del lugar, de la sociedad.
Digo, tener encuestas, focus group, herramientas de análisis real en donde puedo analizar el Encuestas, escenario. por ejemplo, Sí, encuestas, claro. datos, ¿no? Sí, todo lo que es dato, encuesta, focus group, análisis de información. Y te agrego algo en eso de análisis y diagnóstico. Personas que entiendan cómo ordenar esa información. Claro, Porque muchas veces te dicen, bueno, a la gente le interesa lo que más le interesa es la seguridad. Listo, dale, hablemos de seguridad. Y enfrente tenés un general del ejército y bueno, seguramente el tema seguridad va a ser difícil, que vos desde no sé qué, no sé, sos docente y el otro es general del ejército, quizá no hay que hablar de seguridad, aunque la gente se entiende que es un posicionamiento absoluto y relacional. claro. Entonces el primero es análisis y diagnóstico político, sí. Ese número 2, Estrategia política, que toma el análisis y el diagnóstico y toma decisiones. Toma el qué, el con cómo, toda el esta cuándo. información que tenemos, ¿qué hacemos, no? ¿Sería? Sí, ¿qué hacemos? Pero es el qué, cómo ordenamos la información. Toda Claro, esa información es brutal la cantidad, cómo la ordenamos, cómo generamos, yo diría, un discurso de base, un posicionamiento, dónde nos vamos a parar en el mapa político, claro. de qué se trata la red que motiva el voto. Entonces, en base a eso, ver cómo conectamos distintos públicos y a partir de, yo te diría, de cuál es el posicionamiento en relación a los otros. Claro, ¿Con qué me van a pegar? ¿Con qué les voy a pegar? claro. Toda esta parte es muy interesante. Por ejemplo, si en una campaña política, un partido político quiere instaurar un mensaje, ¿qué tácticas usa? Porque entiendo justamente que tienen toda una red, digamos, entre medios de comunicación. O sea, hay diferentes actores que participan para llevar a cabo ese mensaje, ¿no? Supongamos que un partido político quiere llevar el mensaje a las calles de que hay inseguridad. ¿Qué formas utiliza? O sea, ¿de qué forma gestiona ese mensaje? Bueno, lo primero es tener claridad conceptual de que vamos a hablar de inseguridad. Segundo, no dispersar el tema. Quiere decir, si vamos a hablar de salud, de seguridad, educación, maternidad, Claro, enfocar. ingreso bruto, las calles, infraestructura, las avenidas, las rutas, el parque automotor, la RIGI y 50 otros temas como la relación de Argentina con España, Argentina con Israel y con Estados Unidos. Y bueno, va a ser más difícil de instalar. Ahora dicen, miren, a partir de ahora solo se habla de seguridad. Una semana, perfecto. Entonces tenés lo principal, corres los demás temas. Focalizar. Focalizás. Una vez que focalizás, tiene que haber una bajada adaptada a los distintos medios. No se va a hablar de seguridad de este modo en Crónica, que en La Nación Más o en TN o en la televisión española. Claro. Digo, se va a hablar de Argentina de tal forma. Entonces, digamos, tener quiénes son los canales para transmitir esos mensajes. Pero Y esa después, conexión entre la política y los medios de comunicación, realmente, pues eso es un poco un mundo un poco más oscuro, ¿no? Pero realmente, ¿cómo se produce? O sea, ¿de qué forma la no. política hace llegar su mensaje mediante los medios de comunicación a la gente? Sí, pero ¿Qué tácticas no utiliza? es oscuro, es bastante claro en este sentido, de que la política emite desde distintos medios y fórmulas lo que tiene para decir, es la base de la democracia. La base de la democracia es gestionar y comunicar. ¿Por qué? Porque el poder es del pueblo. Claro. Si el poder es del pueblo, hay que reportarle, porque son nuestros jefes, a la política. Entonces, gestionar e informarle lo que se gestionó. Eso se hace a través de redes sociales, digital, de los canales de prensa, a través de gacetillas, de información con los periodistas, etcétera, y así se puede informar a la población. Eso es casi que te diría de manual. Claro, es lo ideal, ¿no? Pero yo lo que me quiero decir es que ese mensaje, dependiendo del partido político, dependiendo del medio de comunicación, se va pasando por una serie de embudos, por así decirlo, que cuando llega a la calle, ese mensaje, dependiendo de dónde lo consuma, si es de este diario o es de este, va a ser completamente diferente, ¿no? El mismo mensaje se interpreta de una forma o de otra. Entonces, lo que quiero saber realmente es cómo hacen los partidos políticos para que llegue el mensaje de la forma que ellos quieren que llegue. Porque tienen dos recursos. El primero es la consolidación de una propia narrativa. Tienen un enfoque. Eso es lo que me interesa. Y lo otro es la repetición. Los oficialismos, los gobiernos que tienen mucho más, hoy más poder, aunque hay voces antagónicas, por supuesto, pero construyen un relato que es básicamente cómo conciben, cuál es el enfoque del cuento
de cómo ven la situación. Entonces, cuando hablan de seguridad, dicen, bueno, para nosotros la seguridad es, el responsable son los anteriores, los delitos bajaron Claro. y el índice y nuestras principales tres medidas son endurecimiento de las penas y baja de la edad de imputabilidad y aparte empoderar a las fiscales. Entonces, bueno, ahí hay un combo de situaciones donde hay 5 ingredientes. Entonces, con esa narrativa, repetitivamente, se empodera a los voceros, sea de prensa o propios del propio equipo, digamos, oficial, de qué manera se despliega todo un aparato comunicacional que cuando sos gobierno es enorme. Y cuando sos oposición hay veces que también, ¿eh? Porque, digo, Claro, para porque como... trascender el país en donde estamos o hablar más teóricamente. Pero la realidad es que hoy, a partir de redes sociales, de capacidad de pauta, de medios distribuidos, etcétera, creo que hay. Digo, cuando entras en la grieta, también entras en la grieta de los, no solamente de los partidos y de los ciudadanos, sino también de los medios. Pero justamente es que lo que me interesa es eso, ¿no? O sea, el hecho de que haya toda una red de intereses para hacer llegar diferentes mensajes, ¿no? O sea, ¿vos qué te parece el hecho, por ejemplo, de que los medios de comunicación reciban un dinero público que proviene del impuesto, de lo que la gente genera, para supuestamente publicidad institucional, pero realmente se utiliza como forma de manipular un mensaje? Sin duda, tiene que haber, por supuesto, que lo políticamente correcto es que haya transparencia sobre eso y que esté públicamente Pero la primera pregunta expuesto. sería si debería existir Sin eso. duda, eso se ha respondido que en algún tiempo, cuando eso no existía o no había difusión, la realidad es que los gobiernos permanecen con una casi impunidad de no tener que comunicar ningún acto y después dice, pero no lo comunicaron. Bueno, es que no ponemos plata o dinero en publicidad oficial. Entonces uno dice, bueno, vamos a poner dinero en publicidad oficial. Bueno, ¿cómo lo repartimos? Y al final, si lo reparten para los amigos, mucho más. Pero esto lamentablemente es habitual de Claro. que eso suceda de este modo en todos los lados del Sí, mundo. en todos. Termina siendo una elección hacia los más predispuestos a ser persuadidos por el mensaje oficial que a aquellos medios que son más críticos. Es una sin respuesta hoy en día, es algo que la democracia de algún modo no ha solucionado. Claro. Después, a la hora de querer llevar ese mensaje a la sociedad, ¿qué errores cometen muchas veces los partidos políticos y por qué no terminan llegando, ¿no? ¿Por qué el mensaje no llega hasta al pueblo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una combinación de cuestiones que fuimos hablando, pero la primera es que diluyen el mensaje en muchos. O sea, tienen muchas cosas para decir. En Claro. definitiva, cuando vos ves la evaluación de un gobierno es por el legado que deja. Yo te voy a dejar estos 3 legados. No me pidas todo, porque la verdad que los gobiernos no tienen esa capacidad y ese poder, ¿eh? No tienen ese poder, esa eficiencia. Entonces dice, yo te voy a dejar estos 3 legados. Bueno, hay que concentrarse en esos 3 legados entonces. Ahí tenés la respuesta, es muy simple. Entonces, los gobiernos quieren comunicar de todo el tiempo, a toda hora, e invadir el espacio público, cosa que es una estrategia válida, pero no deja el legado, te deja ganar circunstancialmente. Pero el legado es, este gobierno, en general los gobiernos firman un contrato electoral tácito. Firman un contrato electoral tácito. Dicen la cláusula 1 es esta, la 2 la 3, la 4, la 5 y después de la 6 a la 998 no importa. Está firmado, pero no importa. Dicen, yo pensaba que... No, pero esa no importa. O sea, Milei dijo que iba a incendiar el Banco Central o que le iba a poner una bomba y que iba a dolarizar la economía. En realidad, esas son casi que letra chica. Lo que dijo es voy a reactivar la economía y bajar la inflación. Que creo que eso es parte del convenio central del contrato electoral. Y cuando la inflación te sube un poco, nos metemos en problemas. Y cuando la economía no se reactiva, está en problemas. Dice, yo voy a ser distinto a la casta y los voy a castigar. Y cuando se pelean adentro de una interna, es un problema. Así podemos ir a cualquier lugar del planeta y vas a ver que hay un contrato tácito electoral de decir, bueno, estos me garantizan más o menos esta cuestión, los apoyo, o la verdad que me dijeron que me iban a garantizar estas dos cosas y no lo hicieron. No lo lograron, su modelo no funcionó. Me dijeron que iba a funcionar porque era fácil. Macri en un momento dijo, la inflación es un problema secundario y se fue con el doble de la inflación que el gobierno anterior. Y entonces es como que, bueno, por la razón que sea, no, pero la culpa la tienen otros. Bueno, está bien que la tienen otros, pero el poder presidencial teóricamente tendría que servir para poder concretar las promesas que vos habías dicho en campaña. Bueno, me parece que ese es el mayor de los problemas con los que se encuentran los gobiernos, que diluyen la cantidad de temas y después terminan no cumpliendo lo central. Claro. Y en todo este entramado político, ¿qué papel pensás que están jugando ahora mismo
a día de hoy los medios de comunicación. Muy importante todavía, muy importante. Yo llamaría medio de comunicación a todas sus plataformas de distribución de contenido. No solamente es radio, televisión, streaming, redes sociales. Hoy creo que se han transformado y creo que han ampliado su base de difusión. No, antes pensábamos que 10 puntos de rating eran 900.000 personas y hoy llegan a más de 900.000 personas. Y no tienen 10 puntos de rating, tienen 2 puntos de rating. Pero a partir de plataformas, streaming, radio grabada, etcétera, creo que llegan a muchísimo más. Y hoy la comunicación política está en un momento de alto impacto, no de bajo impacto, de alto impacto. Con gente, por supuesto, que no está prestando atención específicamente o está mirando a la comunicación política a ver qué tiene para decirme el gobierno. Pero sí está en un momento, creo que desde el punto de vista de quien emite el mensaje o quien produce el mensaje, si hablamos del campo político, tanto en usuarios como en trolls incluso, pero usuarios de redes sociales como candidatos, dirigentes, partidos o ministros o me sale officials, Mm, eh, eh, funcionarios, claro. no me salía la palabra, funcionarios políticos. Entonces, es una cantidad enorme de quiénes son los que producen mensaje político y también quienes los consumen. Vos me decís, ¿de qué real dimensión es la calidad de la información? Bueno, yo te diría que es baja o de baja relevancia o de debate torpe, pero sigue siendo información política. Y después pensás que se democratizó no el consumo, sino la producción de esa información, ¿no? O sea, antes teníamos una serie de canales de televisión muy específicos, o sea, 5 o 10 diarios, y a día de hoy la cantidad de fuentes de información que tenemos Se, como personas para poder entender lo que está pasando es mucho mayor, ¿no? se, Eso, am- se amplió la oferta claro, de comunicación, sí. Se ampliaron los productores de comunicación, sí, sin duda. Si se democratizó, no sé, es una palabra posterior y no estoy seguro de la respuesta. Pero que se amplió, sí. Y si eso es bueno, bueno, para la comunicación política es un desafío enorme, más que si es bueno o es malo. No lo pondría en esos términos. Pero es un desafío realmente muy grande porque el escenario se transformó en algo ruidoso y absurdo en cuanto al barro. Esto no es una batalla de barro de todos contra todos que son 5 contra 5. Acá es un barro de 100.000 contra 100.000 y vos no se entiende nada. Viste que en el barro todos quedan con la sí. cara y son todos iguales. Entonces es inentendible lo que sucede, aunque después hay cierta claridad de cuando levanta alguna la cuestión y dice, ah, bueno, no, hay que ir contra eso o a favor de aquello. En definitiva, termina siendo eso, es la segunda vuelta electoral de la política, ¿no? Dice, bueno, todo lo que escucharon, todo el lío, todo lo que sucedió, todos estos últimos 4 años que fue un barro terrible, bueno, en segunda vuelta no sé quiénes van a llegar, no importa, en España sería igual, o en Israel, o en Estados Unidos, o en Francia, incluso en Inglaterra, sería igual. Eh, bueno, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, en Uruguay también algo por el estilo. Me parece que hay un montón de países que representan que en definitiva al final hay que tomar una decisión entre dos esquemas y que el modo de toma de decisiones es particular de cada ser humano y no es absolutamente racional, eso Claro. estoy seguro. Después, ¿qué estrategias utilizan los partidos políticos en cuanto a comunicación para gestionar una crisis, ¿no? Supongamos un escándalo de corrupción, te llama un partido político te pide ayuda, ¿no? Como consultor, que les ayudes cómo gestionar ese caso para que minimizarlo, digamos, la gravedad. El 95% de las crisis no se atienden, se dejan pasar. 95. Lo que pasa es que me van a decir, no, pero y esta, bueno, pero esas son las que te enteraste. Pero el 95 se dejan pasar y quedan apagadas y apaciguadas sin que nada suceda. Pero El decís las que se 95. conocen. No, las que no se Ah, las que conocen. no se El conocen. No, claro. 95, yo determino, estoy trabajando en un gobierno y Sí. vienen con, tengo una crisis y el 95% digo no hacemos nada. El problema es cuando llega a la El gente. 4% digo esperemos 24 horas y tampoco se hace nada. En el 1% Ok. que hay que atender hay un protocolo de crisis. El protocolo de crisis es muy básico. Es primero comprender qué realmente pasó.
Porque el mayor de los problemas que tienen los políticos es que le mienten a los consultores o a los equipos. Lo que pasó no te lo cuentan ni a vos. Entonces ahí hay un problema. Primero lo que pasó. Cuando vos estás adentro del gobierno o adentro del equipo, suele tenerse más confianza, entonces uno puede trabajar mejor. Pero se gestiona de forma diferente si ese caso el partido sabe que es verdad o es mentira, porque si a vos te están acusando de algo, estalla una crisis, sale todo en todos los lados, Sí, y no es el lo gobierno mismo. o el gobierno o a quien le esté pasando eso sabe que no es verdad, la forma de Claro, gestionarla también va a ser mediante obvio. dejarlo pasar o No, salís, no, no. Se puede llegar a gestionar si no es verdad incluso. Es más, las claro. que no son verdad son más fáciles de gestionar porque Pero si no lo puedes uno, demostrar, por ejemplo, bueno, pero uno puede con un discurso verosímil, dando prueba, aportando, claro. poniendo la cara, etcétera. Uno dice la crisis ideal. Entonces me van a agarrar y me van a hacer dar una clase sobre crisis. Pero después cuando sucede en el territorio, en la realidad, es diferente. Lo que te digo es que en la lógica del manual dice 95, no hay nada que hacer. 4, hay que esperar 24 horas, no hay nada que hacer. En el 1%, esas que te llegan, si hay confianza, supongamos que la hay, lo primero es entender qué es lo que pasó. Sea verdad, no verdad, etcétera. Pero qué es lo que pasó y de dónde viene la mano. Entonces, cuando uno sabe de dónde viene, también puede ver hacia dónde va. Entonces, la primera cuestión es, miren, saltó este caso de corrupción. ¿Hay otros más? Porque la verdad es que si me voy a defender de este explicándolo y después tengo 5 más, y voy a tener un problema imposible de resolver y lo que diga va a ser bastante contraproducente con lo que vaya a decir después. Claro. Entonces, quizás hay que esperar que fluyan todos los casos y después matarlos. Depende de cada caso, por eso digo, es como que me digas cómo se maneja una crisis, es que cada una se maneja distinta, pero totalmente distinta. Y sobre todo de acuerdo a los objetivos que se tenga. ¿El funcionario puede renunciar o no puede renunciar? ¿El funcionario qué quiere? ¿Qué quiere la familia del funcionario? Porque la familia es muy importante. No, yo no, para mí esto es un golpe al honor. Hay gente que se suicida por una cosa así, por una sospecha. Y hay gente que se suicida que uno diría es inocente. No puedo decir casos latinoamericanos, pero existentes. O que puede poner en riesgo su vida si no se defiende de la crisis. O si se defiende, pone en riesgo su vida. Casos mexicanos. Entonces, te digo, cada una es diferente y yo me canso de escuchar a gurúes del marketing político, consultores como yo, que me dicen, no, una crisis se maneja así. Yo también te digo el manual de la crisis, ¿eh? Sí. Pero la realidad es que después cuando llegan son... Claro, porque no solamente va a depender de la crisis, también va a depender del momento que está pasando de esa sociedad, de ese No, lo país, único, ¿no? claro, claro, porque lo único que hay que hacer si una crisis de manual sería restablecer el orden anterior a partir de clarificar la situación. Claro. Entonces vos decís, bueno, pasó esto, bueno, en realidad pasó esto, por esto esta es mi explicación. A mí me parece que hay distintos tipos de crisis. La crisis que es caso de corrupción o que te afecta, que no es verdad, para mí se debaten. En general uno tiende a sacar la cabeza. El inocente se defiende. Y después está el uso de las cortinas de humo, ¿no? ¿Cómo las definirías? Cortinas de humo como incendios controlados. Digo, pongámosla, se usa mucho hoy en día. Es una herramienta de comunicación muy potente. O sea, Sí, está pasando, por ejemplo, un caso de corrupción en un partido y utilizan una noticia que puede ser de otro sector, como puede ser del deporte, como puede ser de otra cosa. Tratan de que tenga mucho más protagonismo esa noticia para que la otra quede sí, minimizada. sí. No es nada nuevo. Hay una mentira que se llama, hay una película que se llama Mentiras Verdaderas. Mentiras Verdaderas, True Lies. Que habla de un caso, es previo al affair Lewinsky con Clinton, y que habla de un candidato que tiene una becaria con la que tiene una relación extramatrimonial, entonces decide atacar un país, decide entrar en guerra. ¿Con qué guerra, con qué país decide entrar en guerra este personaje de la película? Con Albania. ¿Por qué Albania? Uno dice, ¿por qué Albania? Dice, nadie conoce nada de Albania. Por eso. Porque nadie conoce nada de Albania, estamos en guerra con Albania. Y los albaneses dicen, nosotros no entendemos nada, nosotros no estamos en guerra, no cae una bomba, nada. Bueno, hasta que entra en guerra con Albania y todas campañas publicitarias en contra de Albania, espectacular, todo así. Contratan a un director de cine, Dustin Hoffman. Y bueno, están en guerra con Albania, entonces la FER se queda en un costado. El problema es que después, estos eran republicanos, los demócratas dicen, bueno, no podemos ganarle a la opinión pública, digamos que firmamos la paz con Albania. Entonces los demócratas salen a decir que se firma la paz con Albania. Entonces vuelven a la FER
de la becaria porque se había firmado la paz con Albania. Entonces los republicanos dicen, che, ¿y cómo hacemos si se firmó la paz? Bueno, dejemos un soldado que está de rehén en Albania. Entonces arman la historia con el soldado. Y el otro, traen al soldado, recuperan al soldado. Bueno, este ida y vuelta es muy gracioso. Terminan asesinando a Dustin Hoffman, que es el que puso en escena la película de la desviación de la atención de la cortina de humo. Me parece que es bastante usual. Después lo terrible es que sucedió teóricamente en la realidad con el affair Lewinsky, que Clinton ataca a Afganistán y Sudán con bombardeos luego de los atentados en las embajadas de Kenia y Tanzania. Toda una historia increíble. A lo que voy es que cortinas de humo siempre la política intenta usar porque naturalmente los oficialismos, los gobiernos intentan que alguna de las debilidades o cosas negativas que van sucediendo, Maquillarlas, ¿no? sí, maquillarlas o más que nada desviar la atención Ocultarlas. hacia otro lado, desviar la atención hacia otro lado, cosa que en los primeros tiempos, cuando las cosas más o menos andan bien en cualquiera de los gobiernos del mundo, son más fáciles. A las cosas andan bien, entonces la gente tiende a perdonar y a hacerse los boludos sobre determinadas cuestiones que le perdonan a los gobiernos de turno porque le está cumpliendo, resolviendo, le da cierta esperanza de futuro de que las cosas van bien. Para ir terminando, Gabriel, quería preguntarte para vos, ¿cuáles son los mejores oradores en el panorama político, no solamente actual, sino históricamente, ¿no? ¿Qué oradores son A mí me básicamente gustan los los... mejores? Te puedo decir nombres, pero déjame que te diga algo conceptual. A mí me gustan los oradores que cumplen los objetivos. Claro. Entonces, cuando vos tenés a alguien que está enfocado y planificó previamente qué es lo que tenía que hacer, fue y lo hizo, a mí me genera admiración. Entonces vos vas a tener presidentes que hablan bien pero que no cumplen objetivos. Caso Alberto Fernández. O sea, ¿por qué está diciendo lo que está diciendo? No está mal lo que está diciendo. Y vos decís, y qué bien que lo dice. ¿Qué tipo de promesas hacía? Pero no cumplía objetivos. No sé, hablaba de todos los temas, por ejemplo. Era una particularidad. Yo tengo ahí en las clases uno que habla sobre la prostitución en Holanda. Sobre la legalización de las drogas en Ámsterdam. ¿Por qué está hablando de eso? Entonces uno dice, este es un buen orador que comunica mal, porque no tiene una estrategia, no tiene un objetivo, no tiene una planificación. No está pensando en de qué modo tiene que comunicar. De hecho, fíjate que Alberto Fernández en algún sentido también hablaba bien y daba conferencias de prensa de 1 hora y media durante la pandemia. Vos decís, bueno, un orador que la verdad que puede responder todas las preguntas, todo. Y Justin Trudeau daba conferencias de 3 minutos, 2 minutos en Canadá. ¿A quién le fue mejor? ¿Quién gestionó mejor? ¿Quién pudo comunicar mejor? Canadá. Bueno, por un montón de razones de gestión, pero a nivel de comunicación, quizás ser simple y contundente es más fuerte. Yo entiendo que alguna conferencia puede ser más larga, pero conferencias de 1 hora y media, entonces digo, hay que diferenciar el buen hablador del buen orador. Con la calidad y la cantidad también, ¿no? Que creo que parte de eso. Para mí parte de la planificación. Porque vos si tenés buena calidad y cumplís objetivo de cantidad. Si yo te digo, vos tenés que cumplir este objetivo, permanecer en escena durante 1 hora, no importa lo que digas. Entonces, bueno, tenés mucha cantidad, no tenés calidad, pero cumpliste el objetivo. Claro. Para mí está bien. Cumpliste con los objetivos de la oratoria. Ahora, si el objetivo es ser eficiente en el mensaje y persuadir al otro, bueno, tenemos grandes oradores. Cristina lo hacía en un momento, creo que fue una gran oradora de su momento. Claro, Néstor Kirchner al independientemente principio. de lo que proponen, Sí, ¿no? Estamos hablando de la capacidad que tienen de convencer, porque sin aunque duda. sean las Que ideas... generar, fíjate, genuino, diferente y que Sí. genera emoción. ¿Quiénes son? A Alfonsín en el 83, en Argentina, ante 1 millón de personas en la 9 de julio, recitando el preámbulo de la Constitución, nada más aburrido en el planeta, pero fue genuino, fue diferente y fue emocional, profundamente emocional. Entonces vos tenés ahí un buen ejemplo en la figura del primer presidente de la democracia. Y Cristina en un momento, Néstor Kirchner lo hizo, creo que hay Milei en su primer momento generaba una disrupción tremenda, una provocación, entonces vos decís, hay que rescatarle cualidades de orador. Bueno, sin duda, instaló temas, títulos, dio la espalda al Congreso en el 1 de marzo. Vos me decís, ¿estás de acuerdo con eso? Probablemente no, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero que generó una sorpresa, generó una emoción, generó detalles de textos bíblicos y después potenció una frase que se llama "no hay plata", que hacían remeras con "no hay plata". Es el poder de los eslogan también, ¿no? Se utiliza mucho en Sí, política. el poder de titular y conectar. Yo digo que el buen orador es quien conecta, conduce y entretiene.
El buen orador es quien conecta, conduce y entretiene. Porque es como manejar un bus, un tren. Uno está adelante conduciendo con algún rumbo. Si no hay objetivo, no hay ejes, no hay un diagnóstico de dónde estamos y a dónde vamos, es ridículo y los de atrás lo entienden, ¿eh? Uno va en un bus y dice, ¿dónde va este? Otro es conectar, conducir primero, conectar. Estamos bien, bajo el aire, subo el aire, pongo música. Yo los conozco, entonces sé lo que quieren y ellos me pueden decir y hay una cierta interacción. Entonces hay una conexión fundamental. Y lo último es entretener. Digamos, estar en constante interacción. Entretener, decir, no, vamos para allá y les quiero contar mi visión, mis objetivos, por eso, sí, nosotros estamos todos en la misma sintonía, vamos alegremente al objetivo. Entonces me parece que esa es una buena lógica y me parece que hay una diferencia enorme entre la conexión y la cercanía. Porque ese bus no es un bus en lo real, no es físico, no tiene 4 ruedas, es un bus o un tren que lleva gente de modo imaginario, simbólicamente. Claro. Entonces, hay una diferencia que creo que Milei lo decodificó muy bien entre la cercanía y la conexión. La cercanía es el contacto físico que uno puede tener con las personas, estar al lado, que es realmente relevante. ¿Quién no quiere estar con alguien al lado que lo pueda acompañar y sobre todo si es un líder político? Pero muy diferente es a la conexión, que uno puede estar en cualquier lado y estar conectado con lo que siente. Entonces Milei gana la elección en la Argentina no habiendo ido a 21 de las 24 provincias, porque logró conexión y no necesitó de cercanía física. Claro. Y es un punto muy importante. Muchas gracias, Gabriel. Por favor, un placer. Un gusto. Un real placer. Listo. Que el ceremonial y el protocolo te enseña el saber y estar y qué hacer en cada momento y situación de la vida. Eso es muy importante. Llegar antes jamás. Nunca se llega antes. Ni De siquiera hecho, 5 minutos. nunca, jamás. A un restaurante en una primera cita, ¿cuál sería el comportamiento ideal que tiene que hacer un hombre, digamos, para quedar de forma elegante, caballerosa? En la mesa se ve absolutamente todo. La educación de una persona, la seguridad. O sea, es muy importante la mesa hasta en los negocios, te diría, porque hoy en día muchas de las operaciones se cierran en almuerzos, ya no se cierran en las oficinas. En el momento de subir las escaleras, el hombre siempre tiene que ir abajo y la mujer arriba. ¿Qué significa para vos ser un caballero? ¿Qué es la caballerosidad? Está el momento de pedir la cuenta, ¿no? O sea, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué haría yo como hombre? ¿Qué es lo que hago? Pero esto es una mesa básica, informal, para una comida básica de 2 pasos. Y esto es importante, una vez que el tenedor, un cubierto, se levanta de la mesa para empezar a comer, nunca más la vuelve a tocar. Para los velatorios, para los funerales, la regla de las heces. ¿Qué significa esto?